vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a, el tema pues es la Santa Cena, pero quiero, hermanos, que reflexionemos un poco en lo que es la Pascua. El Señor Jesucristo, como vemos, Él estaba celebrando en esa ocasión la Pascua y estaba con sus discípulos. Y después de que Él celebró la Pascua, Él instituyó, Él creó un pacto nuevo y lo hizo a través de lo que le llamamos la Santa Cena. Y también quiero decirles, pues el Señor Jesucristo por muchos años celebró la Pascua. Él tenía en este tiempo del cual estamos hablando, pues sus aproximadamente 33 años, pero él había celebrado la Pascua por los años antes, conforme a la palabra de Dios. Y bueno, pues quiero que hagamos un análisis de lo que es la Pascua, por qué lo celebraban, y que, hermanos, pues era un mandato de Dios. Y quiero que vayamos allá al libro de Éxodo, capítulo 12, cuando principió esta celebración. En el capítulo 12, y pues, hermanos, vemos que el pueblo de Israel en aquel tiempo estaba esclavizado. Este pueblo que se formó de los descendientes de Abraham, de Isaac y de las 12 tribus de Jacob, pues fueron los que formaron este pueblo y tenían un pacto con Dios. Y estaban en este tiempo, estaban esclavizados en Egipto, y nos dice de esta manera en el capítulo 12, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Esta era, hermanos, pues las indicaciones de Dios para la Pascua, que podría ser un cordero o también pues un cabrito, que tenía que ser de un año. Y bien, pues nos sigue diciendo aquí en este pasaje, en el versículo 5, dice: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Lo sacrificarían, dice aquí, entre las 2 tardes, y lo haría la congregación.
Y bien, pues hermanos, también veamos que pues esta celebración lo podían celebrar los israelitas, solamente ellos lo podían celebrar. Voy a leer un versículo. Vemos también, hermanos, que era en el versículo 14, antes de ver otros versículos, dice aquí: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Era una fiesta, como nos dice aquí, era una fiesta solemne para Jehová. También, hermanos, vemos en el versículo 11 también que dice que este cabrito o esta oveja o este cordero, dice que sería comido, dice aquí: y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Y dice que es la Pascua de Jehová. Estaban ellos, el Señor estaba, hermanos, pues haciendo esto porque los iba a liberar de la esclavitud en la que ellos vivían en Egipto. Y hermanos, también en el versículo 27 nos dice así. Bueno, el versículo 26 dice: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Esta celebración tenía un propósito, o había tenido un propósito, era muy importante, y que, hermanos, como vemos, ellos lo tenían que celebrar, como ya lo leímos antes, que era, dice, por estatuto perpetuo. Lo iban a celebrar por siempre esta actividad. Entonces también aquí en este versículo 26, donde dice que cuando les pregunten sus hijos, ¿qué es este rito vuestro?, le iban a contestar en el versículo 27 de esta manera: vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Estas eran las indicaciones que Jehová Dios le estaba dando al pueblo por medio de Moisés. Entonces también, hermanos, vemos en el versículo 43 al 48, dice aquí: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. ¿Sí? La Pascua tenía sus reglas, tenía sus ordenanzas, y dice que esta es la ordenanza de la Pascua: ningún extraño comerá de ella. Hermanos, pues vemos que el pueblo de Israel tenía hecho un pacto con el Señor, que era a través de la circuncisión. Entonces, pues solamente ellos podían participar de la Pascua porque ellos pues estaban circuncidados. También
Sigue diciendo en este versículo: mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. Después de esto ellos podían, o estos siervos, podían participar de la Pascua. También dice en el versículo 45, el extranjero y el jornalero no comerá de ella. Ellos tampoco no podían comer, hermanos, de esa Pascua, el extranjero y el jornalero. Dice, sigue diciendo en el versículo 46, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso alguno. Toda la congregación de Israel lo hará. Toda la congregación, hermanos, tenía que participar de la Pascua. En el versículo 48 nos dice: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Hermanos, bueno, vemos que el Señor dijo que ningún extranjero, ni algún jornalero, ningún esclavo podía comer de la Pascua, pero Dios dijo que si ellos querían participar de la Pascua, tenían que ser circuncidados. Y entonces sí podían participar de ella. El versículo 49 dice: y la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Entonces, hermanos, pues vemos que había una forma de que ellos participaran de la Pascua. También, hermanos, tomemos en cuenta que esto comenzó a hacerse cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, donde ellos estaban esclavizados. De esta manera, con esta fiesta, el Señor, o con esta actividad también, pues les demostró su amor, y también quedó como un testimonio de que ellos fueron liberados de la esclavitud. Y hermanos, bueno, pues eso es algo, fue algo material. Ahora, hermanos, vamos a pensar en lo que el Señor Jesucristo hizo después, cuando Él estaba, que también Él, como yo les decía al principio, el Señor Jesucristo celebró la Pascua. Y estaba escrito que Él vendría para perdonarle a su pueblo sus pecados. Bien, aquí era una esclavitud, pues humana, pero hermanos, también Dios ve más allá de lo que podemos ver nosotros, de lo material, de lo terrenal. Él ve también nuestra alma, nuestro espíritu. Y hermanos, pues todo ser humano está esclavizado en el pecado. El ser humano sin Cristo, él está esclavizado, y pues el pecado es lo que lo mueve, es el que lo controla, y por eso el Señor Jesucristo vino, el Mesías prometido, que hermanos, pues vemos que el pueblo de Israel muchos no lo entendieron. El pueblo de Israel hasta hoy en día, muchos siguen celebrando la Pascua. Ellos siguen esperando al Mesías.
de acuerdo a su criterio, a alguna manera de cómo interpretan algunos pasajes bíblicos, pero también ya hay muchos israelitas que son cristianos y no están esperando pues la primera venida del Mesías o al Mesías, sino están esperando, como igual que nosotros los cristianos, los gentiles, estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, ahora vamos a reflexionar en lo que el Señor Jesucristo estableció en esa última Pascua que Él vivió. Y hermanos, bueno, pues es un tiempo difícil en el que estamos viviendo, pero nosotros tenemos que seguir llevando a cabo la palabra de Dios, poniendo en práctica los consejos, todo lo que Dios nos ha dado. Tenemos que también tomar en cuenta medidas de higiene, ¿verdad?, para poder congregarnos en este tiempo, pero tenemos que seguir viviendo y practicando la palabra del Señor. Acuérdense que el Señor dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones. Y yo creo que esta es una de las aflicciones de la que el Señor nos habla y que todos estamos teniéndola. Todo mundo está teniendo esta aflicción, esta preocupación y muchas necesidades hay a raíz de esto. Pero el Señor dijo que debemos de confiar en Él porque Él ha vencido al mundo. Y hermanos, también quiero que veamos en Mateo capítulo 11, quiero leerles este pasaje. Dice aquí en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 29. El Señor Jesucristo dijo de esta manera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué bueno por todos aquellos que han buscado al Señor Jesucristo en un tiempo diferente, que se acercaron al Señor para hacer una amistad, una relación con el Señor Jesucristo. Pero si alguien no lo ha hecho, es tiempo. Todavía lo puede hacer, puede acercarse al Señor Jesucristo, porque Él sigue invitando al ser humano a tener una comunión con Él. También dice el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y eso es lo que todos en este tiempo necesitamos, un descanso, que alguien nos pueda dar ese descanso, esa confianza, esa esperanza, y solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Dice que llevemos su yugo sobre nosotros y que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón, y vamos a hallar descanso para nuestras almas. No importa, hermanos, y pues todos los que estén conectados en Facebook, pues no importa cuál sea nuestra preocupación, nuestra necesidad, nuestra situación, no importa también pues nuestra edad. El Señor tiene para todos nosotros lo que necesitamos. También dice en el versículo 30,
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es, hermanos, la carga del Señor, lo que el Señor nos manda a hacer, es más sencillo que todo lo que vivimos en el mundo, que todo lo que soportamos y en un momento dado sufrimos en el mundo. El Señor nos ofrece y nos invita para tener una vida tranquila, para tener esperanza, hermanos, y esa es la invitación del Señor Jesús. Y bueno, pues gracias a Dios por todos aquellos que tienen ya esa bendición de parte de Dios. También quiero compartir otro versículo del capítulo 7 del libro de Juan. El Señor Jesucristo, hermanos, vino con un propósito de ayudarnos, de ayudar a la humanidad, de presentarle los planes de Dios y de invitarlo para que tenga esta bendición. En el versículo 37 del capítulo 7 dice de esta manera: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos, esa es la invitación que el Señor le hizo a todos aquellos que estaban congregados, que estaban ahí, que le escucharon, y les dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos, yo quiero decirles y les aseguro que la invitación del Señor sigue vigente. Esta invitación no ha pasado. Todavía está el Señor esperando que muchos lleguen a Él para que el Señor sacie esa sed que cada uno tiene, para que el Señor supla esa necesidad que, hermanos, pues, que tenemos. En el versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, los que creen en el Señor van a tener esa bendición, esa paz, esa tranquilidad, esa bendición que el Señor lo representa de esta manera, y dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Y hermanos, eso nos quiere decir que el Señor nos va a dar vida, que el Señor nos va a fortalecer, que el Señor pues va a bendecirnos, y que vale la pena buscarlo, que vale la pena permanecer firme en el Señor en este tiempo. Para todos nosotros es un tiempo difícil, es un tiempo de preocupación, pero en el Señor Jesucristo tenemos esperanza. Así es que pues yo los invito, hermanos, y a todos, a que permanezcamos cerca del Señor, que no por los problemas y las necesidades que en este tiempo tenemos, nos alejemos de Dios, dejemos de caminar con Dios, sino que permanezcamos cerca de Él, o que le busquemos. Aquellos, si no tienen alguna comunión todavía con Dios de esa manera estrecha con Él, pues busquen al Señor Jesucristo. Él está esperándolos. Él tiene todavía esa promesa para cada uno de aquellos que se acerquen a Él. Bien, hermanos, entonces el Señor Jesucristo era un hombre que tenía el poder, que tenía la autoridad para ofrecernos todas estas bendiciones, para proponernos y decirnos que, hermanos, Él tenía lo que nosotros necesitábamos, y que no
no estaba el Señor limitado, sino Él tenía todo el poder en sus manos. Bien, entonces ahora vamos al capítulo 26, hermanos, del libro de Mateo, donde nos habla pues de la cena que el Señor tuvo en esa ocasión. Y hermanos, después de todo lo que el Señor les enseñó, desde el capítulo 24, 25, y todo lo que el Señor les dijo, dice en el capítulo 26, versículo 1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, todo lo que el Señor les enseñó desde el capítulo 24 y 25, dice que cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. ¿Sí? Hermanos, 2 días faltaban para que los israelitas celebraran la Pascua, celebraran aquella fiesta como lo dijo el Señor allá de lo que ya leímos en Éxodo, una fiesta solemne, era una fiesta solemne. Y aquel sacrificio que se iba a sacrificar era la Pascua de Jehová. Así, hermanos, estaba determinado, y esto es lo que ellos hacían. Esto es lo que ellos recordaban cada año, aquella libertad que Dios les había dado, aquella bendición que habían obtenido por medio del Señor, y lo seguían recordando. Y esto era lo que el Señor Jesucristo iba a hacer con sus discípulos. Y entonces, hermanos, vemos aquí, vamos al versículo 27, dice, bueno, el versículo 20 primero, que dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. ¿Sí? Después de que ellos fueron y prepararon la Pascua, prepararon el Cordero Pascual para que participaran, dice que cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Bien, y continúa, ¿verdad?, el diálogo. Pero, hermanos, estamos considerando lo que es la Santa Cena. Esta fue la última Pascua de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque después de esto, Él fue crucificado y ya no más participó de la Pascua. Nos dicen en el versículo 27, el versículo 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Dice que mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, dijo el Señor Jesucristo. Cuando Él tomó el pan y lo partió, el pan representaba en ese momento el cuerpo del Señor Jesucristo. Y hoy en día también el pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 27 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí, hermanos, vemos que
comienza una nueva etapa en la humanidad. El Señor habla de un nuevo pacto, de un nuevo, hermanos, de una nueva relación entre Dios y el ser humano. En aquel tiempo los israelitas solamente ellos podían participar, como ya lo vimos, de la Pascua. Y aquí pues nos está hablando de un nuevo pacto que lo estableció nuestro Señor Jesucristo a través pues de ese sacrificio, hermanos, que Él tuvo, de esa situación que Él vivió en ese tiempo, porque todos sabemos que Él no había cometido ningún pecado. Sabemos que Él no se había portado mal, sin embargo, pues vemos que le aplicaron el castigo más duro, más severo, más pues difícil, que era para los criminales. Bueno, pues hermanos, aquí Él está hablando de un nuevo pacto, está pues ya hablando de lo que iba a vivir después de esta noche. Y vuelvo a leer el versículo 28, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y hermanos, bueno, pues eso es una invitación también para todos los seres humanos, para todos aquellos que quieran tener esa comunión y esa bendición de parte de Dios por medio del Señor Jesucristo. Pues esto fue lo que sucedió en aquel tiempo. Y esto, hermanos, yo les recuerdo, yo les digo que esto sigue vigente, aunque han pasado pues más de 2000 años, pero el Señor sigue haciendo esta invitación. También quiero compartir con ustedes este mismo tema, pero que lo vamos a leer en Lucas, en el capítulo 22. Dice aquí en Lucas 22, versículo 14 al 20, hablando de la Pascua. Dice aquí: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que perezca. Vemos, hermanos, el deseo, el interés, lo que el Señor estaba esperando, como dice aquí: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Así es que un día esto, como dice el Señor, se va a celebrar en el reino de Dios. Versículo 18 dice: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Estamos nosotros esperando, hermanos, el reino de Dios. Así es que pues que nadie se olvide que viene el reino de Dios. No nos olvidemos de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por esto también yo te invito a que escudriñes las Escrituras, a que leas las Escrituras, porque solamente de esta manera vas a conocer los planes de Dios, vas a conocer el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas, para que puedas mantenerte alerta, para que puedas estar esperando el reino de Dios. Allá en Juan capítulo 5, versículo 39, el Señor dijo que escudriñemos las Escrituras, porque nosotros creemos que a través de ellas tenemos la vida eterna, pero que además
las Escrituras son las que dan testimonio de Él. Por eso es importante que no dejemos de escudriñar las Escrituras. Bien, y volviendo al versículo 19 de Lucas, del capítulo 22, dice aquí: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo. Fíjense bien, aquí Lucas dice de esta manera: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Hablaba del pan y el Señor dijo que el pan era su cuerpo, que por nosotros o que por ellos, los que estaban en aquel tiempo allá con él, sus discípulos, era dado. Y les dijo: haced esto en memoria de mí. No tenemos que olvidarnos, hermanos, de celebrar esta cena, porque dijo el Señor que lo vamos a hacer en memoria de Él. Cuando lo hacemos, estamos recordándolo. Cuando lo hacemos, estamos tomando en cuenta sus enseñanzas y esperando, hermanos, su venida. Y nos sentimos animados, nos sentimos gozosos de tener una esperanza de nuestro Señor. Porque si nosotros no lo celebramos, si nosotros no participamos, hermanos, vamos olvidándonos del Señor Jesucristo. Vamos olvidándonos de lo que Él nos dijo, de sus promesas, y pues nos vamos espiritualmente debilitando. Por eso nosotros tenemos que tomar en cuenta la palabra de Dios. Y para que estemos enterados y que no nos olvidemos de la palabra de Dios, tenemos que estar escudriñándola. Hermanos, hermanas, no se olviden de leer su Biblia. El versículo 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramado. Allá en Mateo nos dice que por muchos, porque aquí no únicamente el Señor está incluyendo, hermanos, a los israelitas. No solamente a ellos está el Señor llamando e invitando para que pues participen de este sacrificio, sino a todo el mundo. Aquí nos dice el Señor, dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramado. Aquí podemos decir, bueno, les está invitando, les está diciendo a los israelitas que es para ellos, pero en Mateo nos dice que por muchos es derramado. También, hermanos, yo quiero pues que veamos en un pasaje bien, considerando, hermanos, la celebración que después se realizó ya con los creyentes. Aquí vemos que el Señor estaba instituyendo este nuevo pacto, y vamos allá en Primera de Corintios, en el capítulo 11. Versículo 23, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corintio, del versículo 23 al 26, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es
partido, dice aquí en esta escritura, ¿verdad? Haced esto en memoria de mí. El Señor, el apóstol Pablo lo está enseñando a los corintios lo que el Señor Jesucristo dijo. Versículo 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hermanos, entonces no debemos de pasar por alto, no debemos de olvidar lo que el Señor Jesucristo dijo, no debemos de restarle importancia a ese sacrificio tan sublime, tan importante que pues ofreció el Señor Jesús a través de sí mismo, porque el Señor Jesucristo fue declarado como el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo fue el Cordero, hermanos. No tomaron un cordero joven de 1 año, no tomaron un cabrito de 1 año para representarlo, sino Él mismo fue el Cordero que fue sacrificado para que todo aquel que en Él crea, pues reciba las bendiciones del Señor. Sean sus pecados perdonados, sea restaurada su comunión con Dios, con el Padre, a través de ese sacrificio que ofreció nuestro Señor Jesucristo. Y que, hermanos, pues Él se dio para que nosotros pudiéramos tener vida. Y nos dice aquí, pues Él mismo, ¿verdad? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, dice el Señor. Así es que, hermanos, tomemos en cuenta ese consejo, lo que el Señor nos dice de que nosotros lo tenemos que celebrar y tiene que ser en memoria de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 26 dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Así es que, hermanos, por eso es importante que nosotros lo celebremos. Por eso es importante que la iglesia siga celebrando la Santa Cena, porque está anunciando la muerte, declarando la muerte del Señor Jesucristo y anunciando su venida. No descuidemos, hermanos, esta recomendación que el Señor Jesús nos da, porque pues así como en aquel tiempo de su venida, muchos no supieron que se estaba cumpliendo las escrituras cuando nuestro Señor Jesucristo vino. No sabían si era Él el Mesías o no, y muchos no supieron que Él era el Mesías. Pero otros, hermanos, ellos sí se dieron cuenta que era el Mesías y lo recibieron y lo aceptaron como el Mesías. Que no pase lo mismo con la gente de hoy, ¿verdad? De que estamos anunciando, como el Señor lo dijo, su segunda venida. Y que muchos piensen, pues, quién sabe si el que vino fue Él o si va a venir, y que, hermanos, estén confundidos. El Señor Jesucristo a través de las Escrituras habla con claridad. Si nosotros leemos las Escrituras, vamos a darnos cuenta
que el Hijo de Dios, el Mesías que Dios le había prometido al pueblo de Israel, es el Señor Jesucristo. Y que se cumplieron en él las Escrituras. Y que también, hermanos, ahora estamos esperando su segunda venida conforme a las Escrituras, conforme a su palabra. Así es que, pues, hermanos, no descuidemos entonces esa comunión con el Señor, porque nos dice aquí que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, con la celebración de la Santa Cena. Bien, ahora, hermanos, pues vamos a celebrarla. Amén. También, pues vemos que habían requisitos para que las personas celebraran la Pascua en Israel. Tenían que, pues, querer celebrarla, tenían que, pues, circuncidarse para que lo hicieran, y podían celebrarlo, no importa que fueran extranjeros. Hermanos, también hoy en día, pues, todos pueden celebrar la Santa Cena si gustan, si se acercan al Señor Jesucristo y lo reciben y creen que Él es el Hijo de Dios y lo reciben como el Salvador. También pueden celebrar la Santa Cena. Si gustan, pues eso es el requisito para hoy en día, reconocer al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y saber que Él es el único que tiene poder para perdonar los pecados, y que uno quiera y decirle: Señor, pues te recibo como mi Salvador, perdona mis pecados, creo en ti que eres el Hijo de Dios. Y también tiene el derecho, la libertad de poder participar de la Santa Cena. Bien, entonces, hermanos, pues vamos a celebrar la Santa Cena. Los hermanos que están en casa, pues ya saben, vamos a repartir el pan y vamos a hacerlo conforme a las indicaciones que el Señor Jesucristo nos dio. La Pascua era una celebración solemne. También la cena es una celebración solemne. Pan y espérese mientras damos gracias, como nos dice en la palabra del Señor, y luego lo vamos a comer. Vamos a esperar que Misael termine para que yo vuelva a leer el versículo 26. Una vez que ya lo tengan, los invito a ponerse de pie, hermanos. Nos dice en el versículo 26 de esta manera: y mientras comían, tomó Jesús el pan y ¿qué? Y bendijo, dice aquí. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Vamos a hacer una oración para bendecir el pan. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que tú nos das de celebrar la Santa Cena. No importa, Señor, la situación en que estamos viviendo, pero nosotros estamos recordando tu venida, Señor, y lo hacemos en memoria de ti conforme a tu palabra. Te agradecemos, Señor, por ese gran sacrificio que tú hiciste para redimir
nuestra vida de la condenación eterna. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Dijo el Señor: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Vamos a comer el pan. Te quiero para Cristo, no quiero que llores, no quiero que sufras, aunque veas que tu vida se te torne dura. Santo Domingo, te quiero para Cristo, tu bella mirada se ve angustiada, bien sabes que su espíritu siempre te va. Bueno, ya comimos el pan, ahora vamos a repartir la copa. Misael está pasando en los lugares para repartir la copa. Hermanos, tome la copa. Nosotros hemos hecho pues un pacto también con el Señor de obediencia, de fidelidad, y tenemos derecho de participar. Y todo aquel, vuelvo a repetir, que quiera y guste, pues haga ese pacto, ¿verdad? Sea fiel a Dios y no únicamente va a tener esa comunión, sino que va a participar de todas las bendiciones que Dios tiene para todos aquellos que reconocen que necesitan de Él, que creen, hermanos, que el Señor Jesucristo viene por segunda vez a la tierra. Y hay muchos pasajes, hay muchos temas con relación a pues esta última Pascua, y que si Dios quiere, pues luego vamos a seguirlas estudiando, ¿verdad? Vamos a pedirle a Misael que él prepare unas enseñanzas para que sepamos cuántas cosas contienen, hermanos, las Escrituras, y que nosotros las necesitamos. Bien, entonces en el versículo 27 dice de esta manera: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Vamos también a agradecerle al Señor con una oración. Señor, te damos gracias en esta hora porque tú nos permites, Señor, participar de esta celebración de la cena del Señor. Y también, Padre, pues gracias porque has perdonado nuestros pecados a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Y ahora, Señor, somos hijos legítimos, porque nos has dado el nuevo nacimiento conforme a tu palabra, que todos aquellos que le recibieron, que, Señor, creyeron en Él, les diste el poder y la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Gracias, Padre Celestial, bendice en el nombre de Jesucristo esta copa. Tomemos, hermanos, nuestra copa. Allá en casa, toma tu copa, confía en el Señor, cree en Él, hazlo solemnemente, porque es un acto santo, porque lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Santo Domingo, te quiero para Cristo. Bien, hermanos, así concluimos la celebración de la Santa Cena, y quiero recalcar, ¿verdad?, lo que nos dice el versículo 28. Escúchenlo, léanlo, hermanos que están allá en casa. El Señor Jesucristo dijo esto después de que todos sus discípulos que estaban con Él bebieron de la copa, comieron del pan. Él les dijo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Así es que el Señor Jesucristo a ser libre como quiera. Santo Domingo, te quiero
viviendo, hermanos, bajo el nuevo pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo a través de su sacrificio. No pasemos por alto ese sacrificio, no pasemos por alto esa invitación que con mucho amor Dios nos está haciendo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No se olviden de lo que Dios nos dice a través de su palabra, que nos dice que de tal manera amó Dios a quienes, a unos cuantos, al pueblo de Israel solamente. No, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Así es que, pues, aceptemos esa invitación y agradezcámosle a Dios. El Señor dijo entonces que, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Si nuestros pecados no van a ser perdonados, hermanos, por Cristo, no vamos a tener esa oportunidad de entrar al reino de los cielos. No hay nadie más que pueda perdonar los pecados. No se confíe, no se crea en otras cosas. Solamente Jesucristo puede perdonar tus pecados. Así es que, pues, tienes esa gran oportunidad de poder tener la esperanza de heredar el reino de los cielos. Bien, pues, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. ¿Va a pasar alguien? Va. Bien, vamos a hacer una oración y le doy el tiempo a nuestro hermano Misael. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora por tu presencia. Gracias también por esta celebración, Señor, de la Santa Cena. Gracias también porque en ti tenemos esperanza. Y, Señor, tú nos has dicho que debemos de confiar en ti. En el mundo vamos a tener aflicciones, pero tú has vencido al mundo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.